semilla del sufrimiento. Hoy se predica un evangelio extraño y raro. El evangelio que se predica hoy día no es un evangelio netamente bíblico, porque le han enseñado a muchas personas que el servirle al Señor es un jardín de rosas, que el servirle al Señor es como si tú estás dentro de un vacuum y que nada te va a suceder. La pregunta que nos hacemos, ¿por qué el Señor permite que su pueblo padezca, tenga a veces sufrimiento, circunstancias dolorosas? Hay gente que no entiende este lenguaje. Para usted entender el lenguaje del sufrimiento, tiene que entender la palabra del Señor. Y es importante, hermano, que usted entienda, porque una vez que usted conoce este lenguaje, ¿por qué Dios permite que el hombre y la mujer de Dios pase momentos duros de sufrimiento, mientras que el impío vive una vida completamente, hermano, aparentemente sin ningún tipo de problema? Bueno, vamos a comenzar por ese verso que hemos leído, porque queremos ir por la palabra de Dios para que usted vea, para que usted aprenda ese lenguaje. Mire la palabra, hemos leído en 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó, o sea, Dios nos llamó a nosotros, alabanza el nombre del Señor, a su gloria. Pero, ¿cuál es el requisito entonces, hasta cierto punto, para nosotros ser llamados a su gloria? A la persona total y absoluta de Él. Dice la palabra, mire esto, en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Nótese, tenemos que padecer un poco. Jesús dijo, Padre, están en este mundo, pero no son de este mundo, como yo tampoco soy de este mundo. Nótese que después que padecemos un poco, y ese padecimiento a veces, hermano, es doloroso, entendemos que es doloroso, sigue diciendo, mire esto, el mismo os perfeccione. Primero, el sufrimiento perfecciona. El sufrimiento te va perfeccionando a ti día a día. Alabanza el nombre del Señor, entre otras cosas que le quiero mencionar, porque Dios anda buscando que tú y yo nos perfeccionemos cada día más en Él. Luego añade y dice, mire, esto afirme. El sufrimiento afirma a uno. Usted ve mucha gente en las iglesias, hermanos, que no pueden soportar nada, porque no han pasado por este proceso. Alabanza el nombre del Señor. Tercero, sigue diciendo, fortalezca. El sufrimiento te fortalece, es como una vitamina, como una pastilla. Tú te vas perfeccionando, tú te vas afirmando y tú te vas perfeccionando a través del sufrimiento que Dios permite en nuestra vida. Y luego añade, y establezca, te establece. O sea que tú comienzas a ser otra persona, porque el sufrimiento es una medicina. Alabanza el nombre del Señor. Eso es importante, hermanos, que entendamos estos principios. Ya sabemos que el sufrimiento, hermanos amados, mire esto, te perfecciona, te afirma, te fortalece y te establece a ti. Aquí no es tiempo para estar llorando, para estar quejándose, para estar viviendo, hermanos amados, una vida completamente arruinada. Aquí lo único que hay que hacer es entender el lenguaje del Espíritu Santo de Dios. Vaya conmigo a Éxodos, libro de Éxodos, capítulo 1, verso 12. Éxodos 1, 12. Mire la palabra del Señor. Una vez que usted aprende, hermano, lo que la palabra de Dios nos enseña, sabemos entonces que en Cristo somos más que victoriosos. Alabanza en nombre de Dios. Libro de Éxodo, capítulo 1, versículo número 12. Mire la palabra del Señor para que usted se afirme. Mire ahí la palabra del Señor. Pero cuanto más
los oprimían. Esto está hablando del pueblo de Dios en Israel. Mientras más los oprimían, mire la palabra del Señor, tanto más se multiplicaban. Mire, el padecimiento te multiplica a ti. Multiplica tus habilidades, multiplica tu acercamiento al Señor, multiplica tus bendiciones. Ahora mira esto, sigue diciendo, y crecían. El sufrimiento te hace crecer como persona, te hace crecer como individuo, te hace crecer como creyente. Se da cuenta que esto es un proceso, hermano, medicinal, invisiblemente hablando. Ahora, note que sigue diciendo, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque el sufrimiento te hace crecer, ¿ok? Y causa temor en otro. ¿Por qué razón? Primero de Pedro 5, como acabo de leer, Dios comienza a perfeccionarte, a afirmarte, y tú comienzas a crecer como persona, como individuo, ¿ok? Aquí hay muchos cristianos plásticos. Dios no quiere cristianos plásticos para nada. Cristiano que cualquier cosita, cristiano entre comillas y con C minúscula, cristiano que cualquier cosita se derriten como mantequilla en el fuego. Dios no quiere esa gente. Dios quiere gente afirmada, perfeccionada, hermanos amados, ahí de crecimiento, y que lo que venga, venga, porque sabemos que son cosas que Dios permite. Dios no quiere llorones en las iglesias. Quiere gente que sepa y confiar. Dice, saber esto, dijo el Señor claramente, en el mundo tendréis aflicción. Pero añadió una cosa, pero confiad, porque yo he vencido el mundo. Gente que por cualquier cosita, pastor, estoy esto y lo otro, usted no sabe lo que estoy pasando, afírmese, lea la palabra y comience a crecer. Permita que ese sufrimiento sea la medicina que Dios está permitiendo en su vida para un crecimiento y llevarlo a lugares más altos. El sufrimiento no se puede ver negativo, se tiene que ver positivo. Vaya a 2 Corintios conmigo 12, 2 Corintios. Mire la palabra del Señor. 2 Corintios, mire capítulo 12, verso 7. 2 Corintios capítulo 12, verso 7. Alabanza en nombre del Señor. En adelante, del 7 al 10. ¿Ok? 2 Corintios capítulo 12, verso 7 al 10. Mire esto. Para Dios poder usarte a ti, ¿ok?, en niveles altos, tú tienes que pasar por lo que el maestro pasó. Tú y yo no somos mejor que el Señor. Créemelo. Ahora mira la palabra del Señor, 2 Corintios 12, verso 7 en adelante. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. ¿Saben? Dios quiere matar tu orgullo. El sufrimiento es el veneno contra el orgullo. El orgullo te lleva a lugares que Dios no se agrada. Y el revólver que Dios usa para matar el orgullo es el sufrimiento. Ahora mira esto, dice la palabra del Señor. Me fue dado, ¿ok? ¿Me fue dado qué? Dice la palabra, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera, para que no me crea grande, poderoso. Dios me dio a mí una situación que me hacía sufrir, un mensajero de Satanás que me abofeteaba. Cada vez que yo quería hacerme el grande, el poderoso, Jehová rápidamente me ponía ese sufrir. Ahora nótese, sigue diciendo la palabra del Señor. Es importante que usted entienda esto. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor para que lo quite de mí. Pablo era un hombre que Dios usaba levantando muertos,
Lo usaba en sanidades y milagros. Dice que Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Pero Dios tenía que mantenerlo en un nivel. Y la única manera de Dios mantenerlo en ese nivel es permitiendo circunstancias adversas donde Él está en control. Ahora, nótese que sigue diciendo, le oré al Señor 3 veces para que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder, mire esto, mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Quiere ver el poder de Dios? Se perfecciona en la debilidad. Cuando pasamos por flaqueza y decimos, yo no puedo por mí mismo, esta circunstancia me ha doblegado. Por eso es que hay gente, hermano, que muchas veces están sufriendo mucho, demasiado, por decirlo así, porque todavía no han matado su carácter, su orgullo. Y Dios no puede usar personas con esos elementos. Alabanza en nombre del Señor. Así que el sufrimiento te hace crecer, te perfecciona, te afirma, te multiplica. ¿Ok? Y Dios nos pasa a nosotros por ese camino para que nosotros podamos ver lo que nosotros pensamos que no tenemos, pero que tenemos dentro de nosotros. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, alabanza en nombre del Señor. Y vamos a mirar el verso número 2. Deuteronomio 8, 2. Alabanza en nombre del Señor. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. Primero, para afligirte. A nadie nos gusta la aflicción. Dios usa muchos métodos de aflicción. Mire, este camino que te ha traído, el camino de creyente, desde que te convertiste a Él, para afligirte. Mire esto, para probarte. ¿Ok? 3, para saber lo que había en tu corazón. Porque usted tiene cosas escondidas en su corazón que Dios tiene que extirpar de ahí. ¿Ve? Entonces Dios usa el sufrimiento, te aflige, te pasa por ese camino doloroso. Y tú no puedes entender porque tu mente no está capacitada espiritualmente hablando para entender hasta que vayas a la revelación del Señor, la palabra del Señor. Y sigue diciendo, mire esto, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no su mandamiento. Para saber si verdaderamente tú eres lo que tú dices que tú eres. Porque tú dices, yo le sirvo al Señor, yo amo a Dios, vamos a ver si es cierto. Y te pasa por ese camino doloroso de angustia, te aflige. Entonces, ¿qué sucede? Tú comienzas a conocerte tú mismo, que tú no eres quien tú crees que tú eras. Tienes cosas dentro de ti que Dios no se agrada. Y por eso es que no prospera. Y Dios usa ese método. Es una operación que te permite pasar por momentos que nadie puede hacer nada por ti. Porque cuando Jehová pone la mano, no hay nadie que la pueda quitar. Jehová no es sadista. ¿Qué es realmente, hermano, un sadista? Bueno, un sadista es una persona que se complace de placeres. ¿Ve? Jehová no es un masoquista. Tampoco. Que es una persona que le gusta sufrir y hacer sufrir a otros. Jehová no es así. Pero Él sabe que el sufrimiento es la escalera para que tú te encuentres contigo mismo y para que saques dentro de ti el orgullo, la vanidad, las cosas que no te han permitido crecer a ti jamás, porque estás cubierto con una vestimenta de cristiano, pero dentro hay cosas que tienes que sacar.
Y el sufrimiento viene por medidas. Dios sabe, hermanos amados, como el médico, que cuando te da una receta, te dice exactamente cuánto tienes que tomar o no. Así hace el Señor con nosotros, nos va purificando, nos va, hermanos amados, porque a veces en el sufrimiento el carácter sale hacia afuera. Vaya conmigo al libro de Job, capítulo 1. Libro de Job, capítulo 1. Alabanza en nombre del Señor. Vamos a mirar los versos 8 al 12. Job, capítulo 1, verso 8 al 12. Mire la palabra del Señor. Usted tiene que leer la Biblia. Usted no puede estar escuchando un mensaje donde el pastor ni la Biblia cita. Porque entonces el que está hablando es el pastor, no el Señor. Y la palabra es la voz de Jehová. Y si un pastor está predicando sin citar la Biblia, está predicando él solo, no el Señor. Porque cuando la palabra es citada, usted no habla, habla él. Job capítulo 1, versículo número 8 al 12. Mire la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le ha acercado alrededor a él, a su casa, a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos? Ha dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Se da cuenta? La bendición viene de Jehová. Dice que Job era varón recto y temeroso de Dios. Cuando usted es recto y temeroso, Dios multiplica tus bendiciones. Cuando tú tienes en tu corazón orgullo, vanidad, Dios no te multiplica a ti nada. Tienes que pasar por la escuela de la calle dolor, esquina sufrimiento. Es ahí donde Dios te muda a ti. Hasta que tú comiences a experimentar. Jesús sufrió. Mira los sufrimientos que pasó Jesús. ¿Para qué eran? Para enseñar una lección a nosotros. Que si Él sufrió, nosotros tenemos que también pasar por esa escuela. Ahora no sé, que sigue diciendo, ministro, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Mire esto. Satanás dijo: sí, mira, dale una aflicción. Dale una aflicción. La aflicción muestra quién soy yo. Por eso le dije, Deuteronomio, te hice pasar por este camino para afligirte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Ve? Porque mientras usted esté ahí, como dicen en Puerto Rico, bien bonitillo, usted se cree que es grande. Pero cuando Dios te permite una aflicción, una enfermedad, un dolor, una situación dolorosa, ahí es donde verdaderamente comienza a salir lo que está dentro. ¿Ok? El Dios le dijo al Señor: mira. Entonces Dios le permite una aflicción a Job. Una aflicción que iba a sacar de dentro de Job lo que Job realmente era. ¿Ve? Dice la palabra, mire esto. Dios dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas su mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Job? Con toda la aflicción, claramente decía: antes, pero ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Para usted poder ver las manifestaciones del Señor, las grandezas del Señor, usted tiene que ser afligido. Es la única manera, porque usted es rebelde. Somos rebeldes por naturaleza. Alabanza en nombre del Señor. Pero ¿qué sucede? Tenemos la esposa de Job. Job pasa el examen con altos colores. En ningún momento maldijo a Jehová. En ningún momento se quejó de Jehová. Ahí sufrió. Y su esposa. Son dos personajes con el mismo sufrimiento.
Porque aunque Job cogió los gusanos, la esposa de Job cogió, hermanos amados, la situación de perder todo. Pero mira la palabra del Señor en Job capítulo 2. Job capítulo 2, versos 9 y 10. Job capítulo 2, versos 9 y 10. Mira la palabra del Señor. Entonces le dijo a su mujer: aún retienes tu integridad. Mire eso. Porque Job mantuvo su integridad ante Dios. Con gusanos, los dientes se le salieron, su epidermis se puso color oscura, ¿ok? Olía mal, se rascaba con un tiesto, botaba sangre cuando se rascaba, el pelo se le cayó. ¿Cómo usted ve eso? ¿Qué clase de aflicción? Dice que gusanos le salieron en la piel, dice la Escritura. Pero la mujer dijo: aún retiene tu integridad. ¿Por qué? Porque Job sabía y había pasado por esta situación. Pero mire cómo responde ella, allá en Job capítulo 2, versículo 9. Mire esto. Entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Esa es la reacción de una persona que no ha pasado por la escuela de los gusanos. Maldice a Dios y muérete. Por eso es que hay gente que están enfermos todo el tiempo, y es porque Dios tiene que permitir eso. Porque Dios es sanador. Pero ¿por qué no te ha sanado? No te ha sanado porque te está dando una enseñanza. Que hay cosas en ti que tú tienes que sacar. Porque esas cosas no le agradan a Él. Una vez que tú estás, hermanos amados, afirmado, purificado por la aflicción que Dios te permitió, tú cambias. Ese orgullo, esa vanidad, eso que tú te piensas que eres el rey del universo, todo eso se te va. Dios quiere gente humilde y sencilla. Jesús sufrió muchísimo. Usted sabe eso, la historia, la Biblia nos lo enseña completamente, el Nuevo Testamento. Pero nótese que sigue diciendo la palabra del Señor, versículo número 10, y Él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. Una persona sin entendimiento, sin conocimiento, hablas como hablas tú. Ahora mire, sigue diciendo la palabra del Señor, que recibiremos de Dios el bien. Tengo trabajo y dinero, eso es lo que tú quieres, pero no, se te va a negar. Hasta que tú aprendas el principio del sufrimiento. Hasta que yo te lleve a la perfección. Que para poder alcanzar un estado de gloria más alto, hay que pasar por ese camino de aflicción. La iglesia no es para sentarse ahí para exhibir el último traje que usted compró y la última camisa como si fuera una pasarela. Eso es lo que pasa en las iglesias, que el pastor lo que enseña, hermanos, es un mensaje de pasarela. No le dice a la gente lo que hay que sufrir, lo que hay que pasar por el evangelio. Estamos creando cristianos plásticos, vacíos y secos. Porque para que la gente no se vaya y entre más diezmo, le ponemos adobo. Le ponemos adobo a la gente, no a la gente que habla la verdad en blanco y negro, llamar las cosas como son. Y a la larga, usted será otra persona, transparente. Sigue diciendo la palabra del Señor, mire esto. Yo creo que usted, hermanos, entienda que estos principios que la palabra del Señor nos enseña a nosotros. Por eso tenemos gente que cuando llega el momento doloroso en sus vidas, huyen. Y hasta le echan la culpa al diablo, cuando no es el diablo. Es que tú no estás en la posición, en el calibre, alabanza en nombre del Señor, para que Dios te bendiga. Vuelvo y repito, no es que Dios sea un masoquista, un sadista. No es eso. Es que el padecimiento, el sufrimiento que Dios permite en muchas personas a veces es una corrección para bien, para desinfectarte a ti.
de las cosas que no te han permitido crecer. Llevas 10, 15, 20 años en la iglesia y no has recibido nada. Porque todavía tenemos ciertos tumores. El tumor del orgullo, el cáncer de la vanidad, ¿ok? El SIDA de la mentira. Mucha gente que cargan Biblia y dicen gloria a Dios. Entonces Dios te permite situaciones que a ti no las quieres pasar. No quieres pasar por ese momento, pero porque Dios permite. Porque ni un pajarillo cae a tierra sin el permiso de mi Padre, dijo el Señor. Pero hay cosas que hay que entender, hermano. De que el sufrimiento es una medicina de promoción. Lo que pasa es que el diablo ha virado la tortilla y te ha hecho creer que tú estás mal con Dios. Es que Dios te está disciplinando y preparándote. Mire los sufrimientos que pasaron los apóstoles, presos, los latigaban, los maltrataban. ¿Usted cree que el Señor se gozaba de eso? Si fueron los hombres que Él llamó y escogió, pero tenía que enseñarle principios. Porque el discípulo no es mayor que su maestro. Y si Cristo sufrió, lloró y pasó momentos dolorosos, usted y yo no somos mejor que Él. Tenemos que mirar entonces a la cruz. Seguimos por la palabra. 2 Corintios 1:3. 2 Corintios 1:3. ¿Se da cuenta que está escrito en su Biblia? 2 Corintios 1:3. Alabanza en nombre del Señor. Y 4. ¿Está conmigo? Importante que usted vea y lea la palabra. Ponga sus ojos en la palabra. 2 Corintios 1, versos 3 y 4. Estos versos usted debe de marcarlos siempre y ponerlos ahí. Mire esto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Todas estas cosas que suceden, hermano, es para que usted pueda ser un ejemplo para otro. Usted nunca puede aconsejar a un adicto a droga si usted nunca fue adicto. ¿Cómo yo voy a aconsejar a un alcohólico si yo nunca tomé alcohol? Entonces Dios usa esa experiencia, te mete situaciones para que tú puedas ser un portavoz de Él. De otra manera, hermano, usted va a seguir sentado en esa banca todo el tiempo. Romanos 8:18. Romanos, mire su Biblia, 8, y mire el verso 18, alabanza en nombre del Señor. Es importante que usted lea la palabra, hermano. 8:18, mire la palabra del Señor, dice ahí. Pues tengo por cierto, mire esto, que las aflicciones del tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Ve? Porque la aflicción es una escalera de promoción. Poco a poco tú te vas perfeccionando, como le enseñé por la palabra, te vas afirmando lentamente a través de las aflicciones que Dios te permite para ser un mejor creyente, que te parezcas más al Señor. Y la palabra sale más pura. Dios te bendice. El que rechaza la corrección
no alcanzará bendición de Jehová. Y Dios, claro, usa muchísimos métodos, alabanza el nombre del Señor, porque Él conoce nuestras debilidades. ¿Ve? Yo nunca en mi vida usé droga. ¿Me entiende? Yo no sé lo que es la droga, yo nunca en mi vida usé droga. Alabanza el nombre del Señor. Pues a mí Dios no me puede probar a mí por droga, porque nunca la usé. ¿Ve? Ahora me puede probar por otras cosas. ¿Ve? Porque Dios conoce, hermanos amados, cómo nosotros fuimos hechos. Y nos permite aflicciones que son dolorosas. A veces aflicciones vienen por cosas que hemos hecho, que hemos herido a otras personas. ¿Ve? Yo pasé una experiencia, yo se la conté hace años atrás, donde yo estaba pastoreando en Nueva York. Y el Señor me dijo que fuera a visitar una hermana, me habló a través de una hermana de la iglesia, que llevaba 20 años con una aflicción terrible. Esa hermana la tenían en la sala del apartamento, en una pequeña camita, y esa hermana era gritando, cada 5 minutos gritaba de la dolencia. Los médicos la examinaron y decían que no encontraban la razón del dolor y la aflicción de ella, que no era una cosa realmente física. Bueno, ese domingo, nunca me olvido, yo fui con un grupo de hermanos de la iglesia a verla. Porque una hermana, yo no conocía a la señora, una hermana me dijo que por favor, ella había escuchado y quería que usted fuera a su casa a hablarle del Señor. Pues yo fui, después del culto, que terminó el culto de la iglesia, fuimos un grupito pequeño. Los gritos se escuchaban desde el estacionamiento abajo. Una gritería. Cuando cogimos el elevador para llegar al piso de ella, se oía por todo el pasillo a esa señora gritando. Ella era una anciana. Y yo llegué allí. Entonces dije, vamos a hacer un culto de adoración pequeño al Señor. Y cantamos algunos himnos, y los hermanos que estaban allí cantaron himnos. Y después que terminaron, yo comencé a predicar un mensaje. Yo quería predicar un mensaje muy diferente, pero Dios tiene las cosas en control. Me dijo que iba a predicar un mensaje acerca de la muerte y resurrección. Bueno, predicó un pequeño mensaje. Y de momento, cuando terminó todo eso, yo decidí orar por la señora. Y cuando voy a orar por la señora, el Espíritu Santo me habló y me dijo que no pusiera mis manos sobre ella. Eso a mí me chocó, no entendí, porque las cosas del Señor a veces son raras y extrañas de entender. Uno tiene que aprender a escuchar la voz de Dios y cómo Él responde. Pues yo no puse las manos sobre ella y me dijo, porque ella tiene que confesarme algo. O sea, el Señor. Pero como yo no conozco a la señora, nunca la había visto, pues ni me atreví a preguntarle a la señora qué era. Pero le dije, mire señora, con todo el respeto que usted se merece, yo iba a orar por usted y escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo que no pusiera mis manos sobre usted, porque usted tiene que hacer una confesión. Cuando dije eso, ella me dijo, porque a veces nos tratamos de ocultar lo que estamos hablando, el orgullo, la vanidad. Ella no miraba su aflicción de 20 años. Entonces, ¿qué sucede? Me dijo a primera vista, pastor, yo creo que yo no tengo que hacer ninguna confesión. Entonces le dije, bueno, aquí hay alguien que está mintiendo, le dije yo. O es el Señor o es usted. Y le garantizo que no es el Señor. Entonces comenzó a temblar. Noté que su rostro se puso pálido. Su esposo, que era un impío,
estaba parado al lado de ella, de pie, vestido de blanco, y con una cara, hermano, como si le debieran dinero. Pero a mí no me interesó, yo estaba siguiendo las instrucciones del Señor. Se puso la señora pálida, empezó a temblar, y de momento comenzó a llorar. Y cogió un pañuelo que tenía como con 3000 pliegos ya, y se tapaba la cara. Entonces, mire esto, volvió el Espíritu Santo a decirme, háblale, ¿qué pasó con mi siervo? A todo esto para mí es chino. Yo no entendía por qué Jesús me estaba diciendo que le preguntara a esa señora eso. Y cuando le dije así, ¿qué pasó con el siervo de Jehová? Ella comenzó a temblar y empezó hasta a toser porque el impacto fue fuerte. Eso hace muchos años atrás. No se olvide que yo soy pastor hace 40 años. Entonces me dijo, llorando en sollozo, es que yo maltraté, mutilé, calumnié al que era mi pastor. Yo levanté una calumnia contra mi pastor, de tal manera que la iglesia se dividió. Por causa mía, muchos hermanos dejaron la iglesia. Por causa mía, la iglesia del Señor fue estremecida por mi maldad, porque no quise obedecer lo que mi pastor me dijo. A causa de eso, su pastor se murió. Su pastor no pudo soportar tanto sufrimiento de los hermanos, los rechazos, de una calumnia y una mentira que esa señora había causado. Y por eso el Señor la azotó. Estaba pagando, hermanos amados, con un sufrimiento hasta que ella botara, vomitara, sacara toda la maldad que tenía encajada dentro de su corazón. Y en ese momento esa señora comenzó a llorar y me contó, y a los que estamos allí, toda la maldad que ella le hizo a ese hombre de Dios. Y como dije, el hombre de Dios murió a causa del sufrimiento, del rechazo de los hermanos que estaban creyendo una mentira, una calumnia que esa señora se inventó. Le costó 20 años de dolor. ¿Se da cuenta? Y cuando ella hizo esa confesión, cayó un silencio. Yo estaba nervioso, yo era un pastor más joven, por supuesto. No sabía qué decir. Entonces escuché la voz del Señor que me dijo, ya yo la escuché. Yo la escuché ya. Ahora puedes poner tus manos sobre ella y orar por ella. Tembloroso yo y un poco nervioso, puse aceite en las manos, le puse en la cabeza a la señora las manos, oré por ella. A la semana se murió el esposo. Y luego, como un mes después, 2 meses después, se murió ella. No se la podía llevar llena de alacranes. ¿Ve? La escuela del sufrimiento de ella estaba en que encerraba su corazón, no había sido purificado. Y así hay mucha gente en las iglesias. Piensan que porque se mudan de país o de lugar, se acabó todo. Entonces eso te dice a ti todas las enfermedades y situaciones adversas que tú padeces. Y queremos tapar las cosas, que nadie se dé cuenta, que nadie lo sepa. Y estamos haciendo tantas cosas, hermano, para disfrazarnos. Porque en la Biblia hay muchos que se disfrazaron, pero Dios conoce que se disfraza. ¿Por qué vienes disfrazado ante mí? Dijo el profeta a la mujer de Jeroboam. ¿Ve? Tú no te puedes disfrazar y llegar a la iglesia con un traje de cristiano y de cristiana cuando tu corazón no ha sido purificado. Y hasta que pasamos por esa situación, hermano, Dios nos permite situaciones adversas y dolorosas.
Esto no se predica en las iglesias. No, eso no se toque ese tema. Vamos a seguirle predicando a los hermanos que están todos bien, que está todo bonito, para mantenerlos ahí sentaditos durmiendo en la casa de Jehová. Vaya conmigo a la palabra. Vaya a 2 Corintios 4:17. 2 Corintios 4:17. Mire la palabra del Señor. 2 Corintios 4:17. Mire bien claro la palabra de Jesús. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Estas tribulaciones y situaciones, vuelvo y repito, no es que Dios es masoquista, ni sadista, ni hedonista. Es que Dios quiere limpiarte para luego promoverte. Te he llevado por este camino para afligirte, para saber lo que había en tu corazón, para luego a la postre, dice Jehová, bendecirte con viñas y olivares y vacas y ovejas. ¿Ve? Dios no te puede a ti bendecir ni a mí con un alacrán dentro del corazón. Y por más que tú disimules y lo adornes y le pongas perfume para orear cristiano o cristiana, no te funciona. Porque Jehová ve lo que está dentro del hombre. Jehová le dijo a Samuel, tú ves lo que el hombre ve, lo que está frente de ti. Pero yo, Jehová, veo lo que está dentro, lo que el hombre no puede ver. Entonces hay enfermedades en personas que tratan de disimular y no saben que están todavía bajo el tratamiento de sufrimiento de Jehová, porque todavía no han llegado a una purificación total con él. Siguen haciendo cosas y lo han mantenido así, como pasó por esta señora que me dio tristeza, 20 años gritando, hermano. Tenemos que predicar el Dios que vive, el Dios que es real, el Dios de la palabra. Hay que salir de ese mensaje, hermanos amados, de muñequitos, de tontería. Hay que hablar la palabra tal y como es. ¿Tú quieres crecer? A veces usted puede estar en la iglesia errónea. A veces usted puede estar en la iglesia errónea. Tú dices, tú estás ahí, te ve todo el mundo, mucho abrazo, mucho beso, muchos saludos, pero en tu corazón tú te sientes vacío, vacía. Y no te atreves a decirlo a la gente que está ahí, tus amistades, porque tienes miedo de que te vean como una Judas, un Judas. Pero dentro tú dices, yo necesito más del Señor. Yo necesito crecer, yo necesito escuchar la palabra del Señor. Yo necesito que Dios me hable, me ministre. Y Dios a veces en tu misericordia te trasplanta de una iglesia que estaba así seca para llevarte a campos verdes, donde hay hierba verde, como el Salmo 23 enseña. ¿Ve? Hay mucha gente que está hambrienta de la palabra, pero está en el lugar erróneo, donde no hay palabra, lo que hay es fiesta de hombre, palabra de hombre. No hay unción, no hay revelación, no hay autoridad de la palabra, nada de eso existe. Pero una vez que vienes a él, a la palabra, todo cambia. Y uno tiene que buscar, hermanos amados, lo mejor que Dios le da a uno, porque si yo voy a estar en un lugar que no me alimento, ¿para qué voy a estar ahí? ¿Usted nunca me le acercó a un supermercado que está vacío? ¿Para qué? Así mismo son las cosas divinas, hermanos amados. Por eso es que hay que aceptar y presentarse delante del Señor diario. Señor, si yo he fallado, te pido perdón, purifícame, quita de mí esto. Porque mientras usted tenga una piedra en el zapato, no va a poder caminar bien. Seguimos con la palabra del Señor. Vaya a Romanos 8:35. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro,
o espada, no. Estas tribulaciones y situaciones que pasamos no es para apartarnos de Él, es para someternos a Él. Porque todo lo que Dios quiere, me está hablando, Dios me está hablando, pero ¿con qué lenguaje está usando? No te está profetizando, te está hablando por un padecimiento que tiene. Ese es el lenguaje que está usando a ti. ¿Ve? ¿Qué pasó con Ezequías? Ezequías Dios lo tocó con una enfermedad. Pero inmediatamente él se tornó hacia la pared y cambió. Y comenzó a orarle al Señor. Entonces él sacó lo que tenía dentro. Tú sabes que yo he andado íntegramente delante de ti. Y Dios encontró que era cierto. ¿Y qué sucedió? Le quitó la aflicción. Pero si queremos, hermanos amados, disimular algo que no somos, no estamos clonados, hermanos. Yo tengo que ser como yo soy. Yo tengo que decirle al Señor. Por eso, hermanos amados, cuando hay gente con aflicciones y situaciones, puede que esté bajo la escuela del Señor. Esa persona posiblemente tiene algo que Dios tiene que sacar. Porque somos buenos escondiéndonos dentro de nosotros mismos. Nos escondemos. Y no queremos que nadie sepa mi condición y por qué. Quizás tengamos un amigo, una amiga que le digamos algunas cositas, pero usted se quiere esconder, pero no delante del Señor. Ante Dios usted no se va a esconder jamás. Y por eso es importante, hermano, uno entender todas estas aflicciones que estos hombres pasaron y mujeres, tuvieron que entenderlas, que eran planes de Dios. Y vuelvo y repito, no porque Dios era un masoquista, sino porque Dios le estaba diciendo, hay cosas que yo tengo que sacar de ti para poder llevarte a otra dimensión. Mire la palabra en Romanos 5:3. Romanos 5:3. Romanos 5:3. Alabanza en nombre del Señor. Y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación. ¿Estás leyendo eso, hermano? Eso lo estoy escribiendo el Espíritu Santo de Dios, usando a su siervo, el apóstol Pablo. Nos gloriamos en nuestras tribulaciones. Esto no puede estarse quejando y llorando ahí, como una Magdalena. Ay, que lo que estoy pasando, pastor. Ay, si usted supiera, pastor, dobla rodillas, busca de Dios y comienza a glorificar al Señor. Eso es lo que dice la palabra del Señor ahí, mire bien claro. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, mire esto. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y eso que no tienes paciencia, pues Dios te atribula. Mire esto, la tribulación produce paciencia. Tú estás diciendo, dame paciencia, Señor, pues espera mucha tribulación. Porque esa es la medicina que contragesta para la paciencia. Y no solamente eso, dice la palabra del Señor, mire esto, verso 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La tribulación produce paciencia. Te va perfeccionando, como dije al principio, te va perfeccionando, te va afirmando, te va multiplicando. Ahora, si tú estás mirando la aflicción como negativa y culpando al diablo y la gente, pues tienes problemas. Dice que hay que glorificar a Dios en nuestras tribulaciones. Gracias, Señor. Cuando tú comiences, gracias, Señor, por este dolor que está acabando conmigo, las cosas cambian. Ahora, si depende más de la farmacia, ese es tu otro Dios, es tu problema. ¿Eh? Y hay gente, hermano, que están plagados. Hay gente, hermano, que es una plaga diaria. Dolores y angustias y tribulaciones, y ellos no entienden por qué. Entonces yo tengo que ir a chequear mi inventario, ¿ok? Y ver qué yo hice. ¿Ve? ¿Qué yo hice? Porque hay que confesar nuestros pecados. La gente piensa de que ya acepté a Cristo y ahí te va eso. ¿Qué yo hice, Señor? Y Él te va a iluminar y te dice, ¿sabe qué? Lo que hiciste contra el hermano a mí no me agradó. Lo que hiciste con el hermano a mí no me agradó. ¿Ok? Y el padre que ama al hijo lo disciplina.
te llegan situaciones adversas, ¿ve? Y no entendemos el lenguaje de Él, porque nunca nos lo han enseñado. El mensaje de hoy día que todo el mundo va para el cielo, no importa cómo esté, está con los zapatos rotos. Ese es el mensaje de hoy día. ¿Me está entendiendo, amado? Y hay que saber entender lo que la palabra de Dios nos enseña. Primera de Pedro 4.1. Primera de Pedro 4.1. Mire su Biblia. Alabanza en nombre del Señor. Él es buenísimo. Primera de Pedro 4.1. La palabra del Señor que es santa. Mire esto. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó en el pecado. Pero cuando tú estás padeciendo, hermanos amados, por la causa que Jehová te está disciplinando, te está promoviendo un estatus más alto cada día más de gloria. Primera de Pedro 3.14 dice la palabra del Señor, mire esto. Primera de Pedro 3.14, bendito el nombre del Señor. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿ok? Bienaventurado soy. Si estás padeciendo por la justicia divina, eres un bienaventurado. Sigue diciendo esto. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Esto no es para traerte a ti una turbación. Todo lo que pasa es que Dios te está moldando, te está enseñando, te está llevando por un canal para probarte, como dice la palabra en Deuteronomio, afligirte, saber lo que hay en tu corazón, si verdaderamente vas a guardar los mandamientos de Jehová. Porque a la postre te daré viñas, te daré fincas, te daré ovejas para bendecirte. No podemos llegar a las ovejas ni a las viñas sin antes pasar que Dios nos va sacando lo que es nuestro corazón. Un corazón envidioso, maltratante, calumniador. Esas cosas no te llevan solamente en tu lugar. Tarde o temprano al infierno. Tú llegas a la casa de Dios hoy y dices, yo quiero escuchar palabras de Dios. Yo quiero que Dios me hable. Yo quiero salir de la misma rutina. Quiero que Dios me ministre. Pues entonces entiende lo que Dios nos enseña por la palabra de Él. Gálatas 6.2 dice la palabra del Señor. Mire esto, Gálatas 6.2. ¿Cuánto le glorifican y le alaban? Gálatas 6.2 dice la palabra del Señor, mire esto. La palabra es la que cambia, hermano. La palabra es la que transforma. Gálatas capítulo 6, verso 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Ve? Se ora por el necesitado, se ora por el que está en aflicción, ¿me entiende? Pero esa persona tiene que aprender por sí mismo que Dios opera con cada persona independientemente. El sufrimiento Dios lo permite con un propósito, y el propósito, como usted lo ve ya, es para purificarnos, para sacar cosas de nuestra vida. Usted ve que cuando la gente no tiene tribulación ni a la iglesia viene, pero cuando le llega una situación adversa y dolorosa, usted lo va escogiendo para el altar y se pone mansitito, no hay que decirle nada. Llegan hasta llorando a la casa de Jehová, al altar de Jehová. ¿Por qué? Porque saben que si Dios no pone la mano, quién sabe lo que pueda pasar con usted. ¿Ve? Gente que no viene a la iglesia ni busca del Señor hasta que Jehová le aprieta el tornillo. Entonces inmediatamente cambian, alabanza en nombre del Señor. Filipenses 1.29. Filipenses 1.29 es un verso que usted pues debe de leer siempre. Filipenses 1.29. Mire la palabra del Señor. Gloria a Jesús.
Porque a vosotros nos es concedido a causa de Cristo, no solo de que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Que padezcáis por Él. Se nos ha concedido. Tenemos que padecer situaciones, hermano. Ese evangelio plástico que venden por ahí, de Cinderela, eso no es. A la gente hay que enseñarle la palabra. Lo que la palabra dice y demanda. Para cuando lleguéis a una situación así, diga, yo sé que el Señor está trabajando en mi vida. Hay algo que está haciendo conmigo. Y le doy la gloria a Él. ¿Me entiende? Porque te está limpiando. Y como mencioné de la segunda vez, para llevarte de un estado de gloria a un estado más alto. Porque el padecimiento y el sufrimiento es un escalón, te va subiendo de posición. ¿No ves que te vas perfeccionando? Te vas afirmando, te vas multiplicando. Y esas cosas son crecimiento. Llega el momento que Dios te pone en el pedestal, no totalmente porque estamos en este cuerpo, pero vas alcanzando un estatus mayor y mayor de gloria, donde Dios se puede comunicar contigo más y usarte más. Las iglesias están bien engañadas. Yo escucho mensajes que apago la radio o la televisión rápido, porque la confusión y se le ve la lengua de serpiente que está predicando inmediatamente, trastornando, dañando las mentes. Todo, hermanos amados, lo traen al plano mundano. ¿Me entiende? Usted ve iglesias que usted nunca los ve en oración. Gente dirigiendo cultos que no oran. Gente dirigiendo cultos que tienen doble vida. Gente con privilegios en las iglesias viviendo en pecado. Haciendo cosas que Dios no se agrada.